Salud amigos, bienvenidos a este programa especial de UN24 Venezuela en directo. Aquí tenemos un invitado especial que nos visita, el embajador Sergei Melik, embajador de la Federación Rusa en Venezuela. Bienvenido, embajador. Gracias por invitarme a este programa, muchas gracias. Bueno, estamos aquí con ocasión de los 80 años de las relaciones Rusia-Venezuela que se establecieron en el mes de marzo, 14 de marzo del año 1945. Y estaba recordando que ese año gobernaba en Venezuela el general Isaías Medina Angarita. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, eran los tiempos muy interesantes. Estaba finalizando la Gran Guerra Patria y la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, las relaciones entre la Unión Soviética, y especialmente después de esta conferencia de Yalta entre Churchill, Stalin y Roosevelt, cuando ellos diseñaron el mundo posguerra. Bueno, era el periodo cuando la humanidad vivía en vísperas de la victoria contra el nazismo, contra el fascismo alemán, contra Hitler. Había mucho entusiasmo. Y claro que el gobierno venezolano, como algunos más gobiernos de América Latina, tomó la decisión de acercarse y establecer las relaciones diplomáticas, aunque nuestra relación bilateral lleva más de 2 siglos. El primer contacto de Miranda y Catalina la Grande salió en 1887, si no me equivoco. Y Miranda llegó a Rusia en 1886. El año que viene vamos a celebrar 240 años de los primeros contactos entre ambos países. Bueno, y en esta situación era lógico que el gobierno venezolano tomó esta decisión de formalizar la relación, establecer las relaciones diplomáticas entre la Unión Soviética y Venezuela. Fíjese que usted dice que, o recuerda, lo expresa como contexto que se estaba en vías de la liquidación del fascismo. Había una lucha contra el fascismo. Y ahorita cuando se están cumpliendo 80 años de estas relaciones Rusia-Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha denunciado públicamente el resurgimiento del fascismo. Sí. O sea, estamos en una circunstancia similar cuando se cumplen 80 años de... No puedo decir que es muy parecido, vivimos el siglo XXI, pero siempre el fascismo es ¿cómo decirle? Es un instrumento y modelo de contención de desarrollo, de opresión, fascismo como tal. Y después de 80 años de esta vida posguerra, nos ha enseñado mucha cosa. Y me encanta que Venezuela se ha convertido en un centro principal aquí en esta región de la lucha antifascista. Así es, Venezuela es un país que hoy en día, en el siglo XXI, habla abiertamente de renacimiento de este fascismo que nunca muere, no, siempre existía, pero escondido, maquillado a la democracia, al estilo democrático. Pero la esencia del fascismo, de la derecha extrema, siempre existía. Antes de pasar a otros temas, quiero mencionar también la figura del primer embajador venezolano, que era el poeta y autor de libros, un escritor famoso, Pocaterra. Yo de vez en cuando visito su casa natal en Valencia. Tenemos muy buena relación con Valencia y con Estado Carabobo también. No era cualquier persona, era una persona muy famosa, intelectual, claro, sí, muy intelectual. Por esto, por esto fue elegido como el primer embajador venezolano en la Unión Soviética.
Y en contraste, ¿cuál fue el primer embajador aquí Bueno, también era interesante la figura, porque el primer embajador soviético en Venezuela era un ingeniero petrolero de su capacitación profesional, formación profesional. Aunque se ha convertido en un diplomático, pero su primer formación profesional era ingeniero petrolero. ¿Y qué significado tienen estas expresiones que estamos viendo? Un ingeniero petrolero y un intelectual allá como representantes diplomáticos primeros representantes diplomáticos. Claro, claro, porque son paralelos muy interesantes, porque Venezuela mandó su primer embajador al país que fue conocido como, no sé, país comunista, dictadura comunista, algo así. En aquellos tiempos también había mucha propaganda antisoviética por todo lado. Por esto nombraron a una persona, a un intelectual, para mandar los análisis, qué es la Unión Soviética en realidad. ¿Y por qué ingeniero petrolero? Porque, bueno, somos así siendo pragmáticos, porque Venezuela fue conocida y sigue conocida como la mayor reserva de petróleo, porque petróleo siempre, entre todas las naciones, entre Rusia y otras naciones también, de América Latina, petróleo era una esencia de negociación siempre con muchos países. O cualquier otra materia, bueno, por ejemplo, con Argentina, el trigo, a finales del siglo XIX, trigo era un producto que tenía mucho valor, mucha importancia. En el siglo XX, el petróleo también. Embajador, si usted pudiera definir en 3 etapas o en 4 etapas tal vez las relaciones Rusia-Venezuela, ¿cómo las expresaría? Bueno, primer contacto yo he mencionado, el contacto entre Miranda y Catalina la Grande era un periodo, yo diría, era más romántico porque al mismo tiempo que Catalina la Grande era una buena zarina muy inteligente, muy intelectual. Ella ha visto de los procesos en las colonias españolas aquí en la región, aunque estamos muy lejos uno a otro geográficamente. Ella apoyó a Miranda, ella le dio protección en el territorio europeo, ella le otorgó el rango de coronel del ejército ruso. Por esto, desde ahí empezó este proceso romántico, yo diría, porque un proceso precursor de la soberanía nacional de Venezuela. Miranda es el precursor de la independencia. Claro. Otra etapa, bueno, puede ser caracterizado cuando el Imperio Ruso reconoció a Venezuela a mediados del siglo XIX como el Estado soberano e independiente. No teníamos muchos contactos humanos o económicos entre ambos países por la distancia geográfica. En aquellos tiempos era normal. Y era segunda etapa, bueno, si podemos denominarlo de esta manera. La tercera etapa empezó a partir del establecimiento de estas relaciones diplomáticas. Era una etapa con mucha controversia porque había cambios aquí en el país, en Venezuela, también golpes de Estado, dictaduras. Bueno, no era, la relación era, como decirles, se estableció, después se suspendió, después empezó, reinició, pero por fin en los años 90 y un poco antes, cuando nosotros tuvimos esta relación también de petróleo, Venezuela suministraba por los contratos soviéticos el petróleo hacia Cuba y la Unión Soviética por los contratos venezolanos a Europa. En 1996 se firmó el acuerdo básico de las relaciones bilaterales de amistad, algo así,
Pero este era como preetapa del cuarto etapa que vivimos ahora, porque en 1999 llegó Chávez aquí, llegó Putin en Rusia, ambos tenientes coroneles, ambos más o menos de la misma edad, ambos con una visión clara de fortalecimiento de soberanía nacional, de la independencia, de todo el esfuerzo, dedicado todos sus esfuerzos a construcción de la sociedad más justa, más próspera. Y esta similitud, aunque por distancias geográficas, esta similitud les dio a los ambos líderes este impulso del periodo que vivimos actualmente, el periodo de nuestra asociación estratégica. Y no era casualidad que uno de los primeros acuerdos firmados era el acuerdo de la cooperación técnico-militar. Porque si quieres ser soberano, hay que saber defender. Aún vigente ese acuerdo, claro. ¿no? Aún vigente. Claro, claro. Ahora, usted acaba de mencionar uno de los frutos o de los principales frutos de esa última etapa que estamos caracterizando con la llegada de Putin y la llegada al poder y la llegada aquí del entonces presidente Hugo Chávez. El presidente Nicolás Maduro, por cierto, llama a Vladimir Putin el hermano mayor. Bueno, pero además de ese fruto que usted acaba de exponer, ¿cuáles serían los otros frutos, los más resaltantes dentro de esta última etapa que estamos caracterizando de las relaciones Rusia-Venezuela? Bueno, nuestra relación bilateral se ha madurado bastante. La época de Chávez y Putin, hizo un fundamento de nuestra relación, una base de nuestra asociación estratégica. Pero últimos años, última década yo diría, no eran los tiempos fáciles para nada. Aquí en Venezuela no había ni un día sin agresión, sin persecución, sin insultos, sin nada. Siempre aquí Venezuela vive este mundo de agresión de parte de los Estados Unidos, el mundo occidental. ¿Qué puedo decirle? Que nosotros hemos pasado un periodo importante, periodo de pandemia, por ejemplo, cuando consolidó muchísimo nuestra relación y nuestra cooperación en materia de protección de salud. Las sanciones así llamadas, las medidas coercitivas unilaterales, yo diría fenómeno, aunque no es fenómeno, no es algo nuevo, siempre existía este tipo de persecución de las soberanías, pero esto nos dio un impulso para crear un mecanismo económico independiente de SWIFT o de otros canales. Nosotros ya tenemos nuestro banco bilateral binacional, ¿no?, que podamos hacer todas las operaciones necesarias. Nuestros sistemas financieros están bien conectados. Tenemos mecanismo, de transporte aéreo. Justamente durante la pandemia fue establecida esta ruta, fue abierta esta ruta de Conviasa, Caracas-Moscú. ¿Y qué más? Bueno, tenemos todo lo posible. Bueno, el año pasado firmamos el convenio intergubernamental en la materia de cooperación técnico-tecnológica. Sí, precisamente tenía aquí ese dato que en noviembre del año pasado visitó a Venezuela el primer ministro. Viceprimer ministro Chernyshенko. Viceprimer ministro. Ha celebrado una comisión mixta, es un instrumento nuestro, es un organismo muy importante que abarca toda la cooperación bilateral en materia económica, financiera, tecnológica, todo, excepto político. Político tenemos aparte y tenemos excelente
relación política entre ambas naciones. Cooperamos muy bien en la ONU, en otros mecanismos multinacionales, multilaterales. Adquiere una importancia, digamos, capital en estos tiempos las vinculaciones con países en materia petrolera. ¿Cómo cómo están los acuerdos entre Venezuela y Rusia Bueno, en ese asunto? gracias por la pregunta, porque primero fue firmado el convenio sobre la cooperación técnico-militar y luego vino el acuerdo de cooperación en materia energética. Estos dos pilares de nuestra energía o hidrocarburos y cooperación técnico-militar eran dos pilares para construir nuestra asociación estratégica. Anda bien, aunque estamos perseguidos por los Estados Unidos y los países europeos. Nosotros seguimos desarrollando nuestros proyectos en área de hidrocarburos, como tenemos 5 empresas mixtas que están paso a paso aumentando la producción de petróleo aquí en Venezuela. Estos proyectos en estas esferas, técnico-militar y energético, andan con el ritmo normal. No, aunque claro, fueron agredidos, fueron dañados, pero no es un daño como mortal, yo diría. No, siempre seguiremos. Un daño parcial, digamos. Parcial, claro, pero ya hemos recuperado. Ahora, ¿está planteado, embajador, una ampliación de ese acuerdo energético a raíz de la decisión de Estados Unidos de sacar a la empresa Chevron de acá de Venezuela a partir del 1 de abril? Mire, es un proceso permanente. Las empresas nuestras negocian siempre, vienen otras empresas interesadas de invertir al sector energético, sector petrolero. Es una cooperación permanente, bueno, fluida, muy fluida. No es algo que hacemos el mecanismo así y funciona. No, siempre hay negociación, siempre hay interés, porque ambas naciones petroleras de grandes potencias energéticas. Por esto las negociaciones siguen permanentemente. De estos 80 años de relaciones Rusia y Venezuela, ¿usted ha estado en Venezuela cuánto? Si nos refresca la memoria. ¿Yo aquí? Ajá, Bueno, recién como cumplidos, embajador. 5 años recién cumplidos. 5 años. Y ha observado, por supuesto, lo que usted ha dicho, las agresiones de Estados Unidos para con Venezuela, la situación política. Usted decía al principio de la exposición que no había un día en que no ocurriera un evento, vamos a decirlo así, contra el Estado, contra el gobierno del presidente Maduro. ¿Usted cree que vamos hacia una decantación de esa situación o se profundizará? ¿Cómo observa eso? Sí, la relación nuestra seguramente se profundizará y va a seguir profundizándose, fortaleciéndose, aumentándose, incrementándose, desarrollándose, sin duda alguna. Pero si hablamos de la situación actual, internacional, hay un cambio muy notable. No quiero decirle que este cambio de precedentes en Estados Unidos es algo tan emblemático. No, yo diría que la madurez de nuestra asociación estratégica nos trae o ha traído y trae otras oportunidades importantes. El espectro político en ambas naciones ahora es bastante estable. Venezuela, después de tantos años de disturbios políticos, ha logrado la estabilidad política. Se nota. Y ustedes ya tienen, o después de las elecciones que este año van a realizar, pasen lo que pasen, como pasen, van a tener un horizonte como mínimo de 5 años de reformas y construcciones normales, sin
espero, sin persecución de parte de los Estados Unidos, porque ellos, como lo dice Trump, ellos se ocupan de sus cosas. Y a ustedes y a nosotros merecemos que nos tocan, nos queden, dejan en paz. Sabemos qué hacer y vamos a hacerlo, que nos dejen en paz. Vamos a construir nuestras naciones, vamos a construir nuestras relaciones, nuestra cooperación. Y todo va a ser, yo lo veo muy optimista, porque ambos gobiernos nuestros son gobiernos progresistas. Este se dice que hay un amplio campo para trabajar y trabajar. O sea que Venezuela seguirá siendo, como usted lo ha dicho en otras oportunidades, un socio estratégico, ¿no? Sí, seguro. Para Sigue Rusia. siendo. Venezuela es nuestro socio estratégico. Tenemos la asociación estratégica entre Rusia y Venezuela. Embajador, no quisiera desperdiciar la oportunidad de preguntarle sobre la situación Rusia-Ucrania. En una ocasión lo tocamos. Bueno, toda vez que hemos visto acontecimientos que nunca habíamos visto, una conversación del presidente Trump con Zelensky fuera de tono o con escenas muy crudas. ¿Cuál es el estatus de eso actualmente? Bueno, el estatus es, como decirle, mire, lo más importante, que Trump declaró que quiere la paz. Es un inicio del camino. Porque antes el gobierno de Biden, los gobiernos europeos, siempre hablaban de una derrota de Rusia, destrucción de Rusia, derrota en campo de batalla. Nadie hablaba de paz, nadie. Ahora vino Trump y dice, quiero paz. Es bueno para todos, bueno para nosotros. Cuando el presidente Putin tomó la decisión de empezar esta operación especial militar en Ucrania, él proclamó los objetivos de esta operación. El primer objetivo más importante, proteger a la gente contra la agresión. Porque después del golpe de Estado en Kiev en 2014, la parte oriental del país fue permanentemente agredida por las tropas, por los misiles, por las bombas provenientes de la parte central y occidental de Ucrania. ¿Por qué? Porque solo por una sola razón, porque la gente que vivía ahí en la parte oriental de Ucrania hablaba ruso, tenía más cercanía a Rusia que a las culturas occidentales. Y cuando Putin tomó esa decisión, el primer objetivo era salvar las vidas, acabar con esta persecución, lograr paz allá y proteger a nuestros hermanos que viven ahí. El segundo objetivo, la demilitarización de Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania a partir de 2014 proclamó su rumbo hacia la OTAN. Sabemos que la OTAN es un bloque agresivo, es un bloque militar y no podemos permitir a nadie, de esta manera acercarse a nuestras mismas fronteras. Y tampoco podemos permitir a nadie de poner tropas en el territorio de Ucrania, extranjeras. Por esto la demilitarización es otro objetivo. Y el tercer objetivo, la denazificación, para extirpar y acabar con esta ideología neonazi, ideología fascista, en Ucrania y por todo lado, y no solo en Ucrania. Y estos tres objetivos nosotros vamos a lograr o en el campo de batalla o a la mesa de negociaciones. Claro, Putin dijo que preferible el camino pacífico. Por esto estamos muy abiertos a las propuestas que nos pueden traer, pero siempre logrando estos tres objetivos que fueron proclamados al inicio de la operación especial militar. Perfecto. ¿Y seguirán viniendo más turistas aquí a Venezuela? Creo rusos? que sí, trabajamos en esto. A partir de este año se ha convertido muy activo la oficina de Venetur en Moscú. Bueno, ahí hay gente y
Estamos esperando incrementar el flujo turístico a Venezuela porque, bueno, ¿qué es turismo? Además que es una economía, un tema económico, también es un tema de contactos humanos. A través de los contactos humanos, bueno, viene que la amistad, el conocimiento, la paz, No, la no prosperidad. habíamos visto una oleada de turistas rusos en otros tiempos, ¿no? O que usted No, porque recuerde. no, bueno, no teníamos la conexión aérea, ahora la tenemos. Perfecto. Bueno, le damos las gracias al embajador de la Federación Rusa en Venezuela, Sergei Melik. Un Gracias, mensaje Ángel. final para el pueblo de Venezuela y el pueblo ruso con ocasión de estos 80 años, embajador. Bueno, el futuro es nuestro y será. Gracias. Gracias a ustedes, amigos de UN 24.